Bienvenidos a la conferencia Las tendencias globales en mejora regulatoria y los retos para El Salvador. Esta mañana nos acompañan William Pleites, quien es el director ejecutivo de Fomilenio 2, Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria, Nick Malishev, quien es el jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE, y Manuel Gerardo Flores, responsable del Programa de Política Regulatoria de la OCDE en América Latina. Es un gusto y un honor tenerlos a ustedes dos con nosotros. En estos momentos dará las palabras de bienvenida el doctor William Pleites. Señora Presidenta de la Corte de Cuentas de la República, licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, señor y amigo Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria, señor Nick Malishev, jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE, señor Manuel Gerardo Flores, responsable del Programa de Política Regulatoria de la OCDE en América Latina, colegas de NSC que nos acompañan y de Fomilenio 2 y del Organismo de Mejora Regulatoria, amigos de la prensa, invitados especiales. Como ustedes saben, la regulación es una herramienta mediante la cual los gobiernos buscan fomentar el crecimiento económico y el bienestar social. Durante mucho tiempo hubo una discusión bastante fuerte en términos de qué era lo más importante para el crecimiento y el desarrollo, de si que hubiese regulaciones o que no hubiesen regulaciones. La práctica ha demostrado que lo más importante es que hayan buenas regulaciones, ¿verdad? Los países de América Latina invierten cada vez más en procesos e instituciones que apoyan la calidad regulatoria. El Organismo de Mejora Regulatoria es un esfuerzo del gobierno de El Salvador que encontró apoyo técnico y financiero en la Corporación Reto del Milenio a través del programa Fomilenio 2. En el país, en un diagnóstico que se realizó justamente para determinar los proyectos que serían incorporados dentro del programa Fomilenio 2, pues la pregunta principal que se hizo fue determinar cuáles eran los principales obstáculos para invertir en el país. Y dentro de esto salió este tema de la tramitología y las malas regulaciones como uno de los obstáculos principales, y que por consiguiente pues es que se le asignó esta importancia dentro del programa. El Organismo de Mejora Regulatoria trabaja desde octubre de 2017 en el levantamiento de la información del proyecto de simplificación y registro de trámites. En este proceso se han logrado identificar 1.406 trámites y servicios en los 13 ministerios del órgano ejecutivo. Esta cifra preliminar ilustra la compleja tramitología, que es una palabra difícil de traducir en el inglés, ¿verdad?, que existe en el país, la cual será simplificada por cada ministerio con el apoyo del Organismo de Mejora Regulatorias a partir de este año 2018. En este esfuerzo, el Organismo de Mejora Regulatoria ha venido construyendo alianzas estratégicas para implementar en El Salvador las mejores prácticas internacionales en materia de mejora regulatoria. Una de esas alianzas es justamente la establecida con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la cual se ha interesado en el trabajo que viene desarrollando el Organismo de Mejora Regulatoria. Muestra de ello es la presencia en esta mañana del señor Nick Malishev, jefe de la División de Política Regulatoria de ese organismo, y del señor Manuel Gerardo Flores, responsable, como decía anteriormente, del Programa de Política Regulatoria para América Latina. Sean muy bienvenidos. El Organismo de Mejora Regulatoria ha estado trabajando en los últimos meses, en las últimas semanas,
en la preparación de un proyecto de ley de mejora regulatoria que, por supuesto, pues lo está compartiendo con el gobierno de El Salvador y después también con otros sectores claves interesados en esta materia, ¿verdad? Y en el cual se han incorporado muchas de las recomendaciones formuladas por la OCDE, extraídas de las mejores prácticas internacionales en esta materia. Nos complace mucho contar con la presencia de los señores Malicher y Flores, y estoy seguro que sus participaciones en este evento van a contribuir enormemente a aumentar la calidad del debate sobre la importancia de implementar una política de mejora regulatoria en El Salvador. Y por supuesto va a venir a complementar estos esfuerzos que tesoneramente ha estado desarrollando el organismo de mejora regulatoria y que estamos seguros pues que van a contribuir a remover uno de los principales obstáculos para el crecimiento y el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Para el organismo de mejora regulatoria es un honor tener la visita tan distinguida de altos representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. El organismo de mejora regulatoria, como ustedes sabrán, nace como una actividad dentro del proyecto Clima de Inversiones dentro del programa de Fomilenio 2, que es fruto de la cooperación entre el gobierno de El Salvador y el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos de América a través de nuestro socio estratégico e inversionista, la Corporación Reto del Milenio. Con el convenio de Fomilenio 2 hemos asumido el compromiso no solo de gobierno, sino de país, de institucionalizar de manera permanente al OMR, que será la entidad encargada de supervisar el proceso regulatorio en nuestro país. Por ahora, el organismo de mejora regulatoria es una entidad interina adscrita a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República, creado en virtud del Decreto Ejecutivo número 90, con un alcance limitado al orden del órgano ejecutivo. Sin embargo, la aspiración, la vocación del organismo de mejora regulatoria, y este es un sueño que compartimos todos nosotros, es que trascienda el proyecto de Fomilenio 2 y se convierta de manera permanente en la institucionalidad del país por medio de una ley que, como dije anteriormente, tenga un alcance para toda la administración pública. Es así como en estos días, ya mi buen amigo William lo ha anticipado, vamos a presentar la propuesta de ley de mejora regulatoria que no solamente honrará el compromiso del país asumido en el convenio de Fomilenio 2, sino que refrendará al más alto nivel político el compromiso del Estado salvadoreño para desarrollar expresamente una política que asegure la calidad de las regulaciones. La política regulatoria, entendida como ese proceso por el cual las regulaciones se diseñan, se implementan y se evalúan, busca que existan instituciones, prácticas y herramientas que aseguren que todas las regulaciones estén basadas en la evidencia, que se cumplan con los objetivos de la política pública y que además no impongan cargas innecesarias a los empresarios y a los ciudadanos. Pues una regulación eficiente es aquella que maximiza sus beneficios frente a los costos.
Verdaderamente, amigos, estamos ante un parteaguas. Se trata de implantar un nuevo esquema para la administración pública, en la que todas las autoridades, antes de regular, deben pensar, y que el proceso de elaboración de las regulaciones incluyan los principios de transparencia y participación para que los empresarios y la ciudadanía en general puedan ser consultados antes de que las autoridades emitan una nueva regulación. De esta manera, nos aseguramos que la regulación se encuentre al servicio del interés público. Ya el primer paso lo hemos dado con la reciente aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos, que incluye la evaluación de impacto regulatorio. Sin embargo, este proceso de transformación y modernización del Estado necesita ser complementado con una ley de mejora regulatoria, que es parte esencial de este proceso de reformas que, a mi juicio, es de gran calado en nuestra administración pública. Este esfuerzo el OMR no lo hace en soledad. Esta mañana nos acompaña la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Desde París ha viajado Nick Malishev para estar con nosotros esta mañana, él en su calidad de jefe de la política regulatoria de la OCDE. Y si me lo permiten decir, quizás uno de los mayores exponentes a nivel mundial sobre la materia. Es verdaderamente un lujo para El Salvador contar esta mañana con la presencia de Nick. Y desde México nos acompaña mi buen amigo Manuel Gerardo Flores, que es el coordinador del programa de política regulatoria de la OCDE para toda América Latina. A continuación me voy a permitir brevemente resumir el perfil de nuestros invitados esta mañana. Nick Malishev, jefe de División de Política Regulatoria de la OCDE, donde dirige las revisiones de reforma regulatoria de los países miembros y países no miembros de la OCDE. Nick es el responsable de actualizar las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre política y gobernanza regulatoria desde el año 2012. Fue coautor de la publicación del 2011, Política y Gobernanza Regulatoria, apoyando el crecimiento económico y sirviendo al interés público. Ha trabajado extensamente en el tema de riesgo y regulación, lo que resultó en la publicación de la obra Riesgo y Política Regulatoria, mejorando la gobernanza del riesgo, en el año 2010. Él también ha dirigido el programa de cooperación de política regulatoria para mejorar la competitividad en México. Durante su periodo en la OCDE también ha trabajado ampliamente en la transición económica de Rusia y China, incluyendo trabajos analíticos y de asesoramiento en una variedad de temas, incluyendo, desde luego, política regulatoria y reformas institucionales. Antes de unirse a la OCDE, Nick Malishev trabajó como analista financiero en Glaxo, una compañía farmacéutica, y como trader de valores en Wall Street West, un banco de inversión. Malishev es un ciudadano estadounidense que tiene a su cargo la División de Política Regulatoria de la OCDE y tiene grados en Economía de la Universidad de Duke y de Colorado College. Manuel Gerardo Flores, de nacionalidad mexicana, es el responsable del programa de política regulatoria de la OCDE en América Latina. Es economista senior en la División de Política Regulatoria de la OCDE. Su principal función es conducir el programa de política regulatoria de la OCDE en América Latina a través de promover la adopción de políticas públicas, instituciones y herramientas para mejorar la calidad de las regulaciones, utilizando como base las buenas prácticas internacionales.
Ha supervisado programas de simplificación administrativa, programas de implementación de análisis de impacto regulatorio y evaluaciones integrales de política regulatoria en Argentina, Chile, Costa Rica, México a nivel federal, estatal y municipal, y Perú. Asimismo, administra la Red Latinoamericana y del Caribe en Mejora Regulatoria. Anteriormente se ha desempeñado como profesor investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. Es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey en México y maestro y doctor en Economía por la Universidad de Warwick del Reino Unido. Para mí es un gusto y le doy la cordial bienvenida a nuestros invitados. Vamos a tener una primera presentación sobre tendencias globales de mejora regulatoria a cargo de nuestro expositor Nick Malichev, y a continuación Manuel Gerardo Flores nos va a dar la visión de la mejora regulatoria en América Latina y particularmente con énfasis para El Salvador. Muchísimas gracias. Ladies and gentlemen, it's a real pleasure being here in San Salvador today. It's the first trip for me. And Jaime, thank you for those far too generous words. As he mentioned, I want to spend maybe the next 25 minutes telling you a little bit about regulatory improvement across the OECD, and also with some ideas about how we can really properly embed this here in San Salvador. Could I get the next slide, please? Regulatory improvement might not be that well known to many of you, so maybe I can just give you a little bit of some ideas about what we think it is in the OECD and how we think you can implement it here in El Salvador. In a narrow sense, I think regulatory improvement really looks at the way that governments design and deliver regulation for better economic and societal outcomes. So it's all about that, how they design regulation and how it's implemented. It's important when you think about regulatory improvement that it's really a whole of government process. It involves many different parts of government. It involves the center of government, it involves parliament, it involves an oversight body such as the one here. It also needs to link in ministries and regulators, and it also needs to look outside of government to make sure that stakeholders, businesses, and civil society are all really integrated and thinking about the same way about how governments really create laws and regulations. I think the third point here, is really important. Many people associate regulatory improvement with better regulation, with deregulation. And I think that's a myth that we really need to work hard to break. Regulatory improvement is not about making it easier for businesses. Regulatory improvement is making certain that markets work in the interest of the broad community. And that's a really fundamental point that many people oftentimes don't understand. And finally, I think it's important to recognize that regulatory improvement is really responsible for some very important non-economic outcomes. When governments do regulatory improvement well, they're transparent, they're open to public reaction. And I think that really promotes these broader trends around governance. I think also importantly in El Salvador, doing regulatory improvement well will probably directly address informality. And also, I think it's an important lever against corruption. So again, I think there are many other outcomes besides purely economic ones that regulatory improvement supports. On the next slide, could you click down 4 times? But I think it's really important, really important, to recognize better regulation as something that it's not a means. It's an end towards better laws, better regulations. So again, I think it's really important to reflect on what laws are aiming to do and how you can create an administrative practice that supports that. So again, when we think about what really are better laws and regulations, we think that a government needs to have a sound rationale for making an intervention in the market or in society. Any law needs to target a clearly identified problem. Importantly, laws and regulations need to be proportionate. Big problems, financial market crisis, say, needed a lot of laws and regulations. But oftentimes small problems might not need less. So again, coming up with a proportionate way of thinking about you as government officials, how you intervene in the market is important.
It's very important that an individual regulation or law really fits into the broad acquis of the country. Again, oftentimes, there might be so many new laws that oftentimes they might work counter to what's already out there. Laws obviously need to be understandable. There's a lot of talk about plain language law drafting. But again, I'm not sure how often you've read a law, but oftentimes they're almost ununderstandable. And that creates a real problem, I think, when it comes to laws being understood by society, being understood by business, and being understood by regulators so they can implement them effectively. And they also laws need to be dynamic. You can't be changing the law every time a little problem comes around. So oftentimes we call this fit for purpose in the US. So again, I really think it's important. You're not doing regulatory improvement for its own sake. You're really trying to do it to create these kinds of conditions within your legal structure. Next slide, if you could click down 3 times, please. And I think it's also important to reflect on what are the obstacles to having better regulation. Could you, go 1, 2, 3, 1, 2, 3, thank you. It's hard to regulate well, and I think it's important to identify what those barriers are. One thing, it's technically complicated. It's difficult to gather the evidence for why and how you make a regulatory intervention. So again, I think these regulatory improvement processes help you develop that evidence. There are also, I'm going to have to say that there are many political and societal pressures that limit good regulation. Oftentimes there are vested interests which force governments to govern in private interests and not in the public interest. So again, regulatory improvement oftentimes can help you understand what the costs and the benefits, who are the winners and the losers of a regulation are. So again, you're regulating in the interest of the broad community, not just for a specific set of stakeholders. And finally, we find this very often, there's a lot of bureaucratic inertia towards regulating well. You know, many regulators, many policy officials, they don't want to have to really carefully think about how they're regulating and whether there are good outcomes. So again, this is, I think, one way it's an impetus to try to really move the administration forward to regulate better. Now, the OECD, next slide, please, has been working on better regulation or regulatory improvement, excuse me, for more than 20 years. And if you could click down twice. I'd like to, one more. I'd like to talk to you about kind of our vision about regulatory improvement now, as embodied in that previous slide, which you probably didn't see, was an OECD recommendation, which is basically it's a soft law of the OECD on how to regulate well. And I think the most important takeaway here is you have to do a lot of things well to regulate well. And we've kind of identified them into 4 separate categories, and I'd like to try to go through these a little bit. One thing, very, very importantly, we believe that any regulatory improvement initiative really needs to have a strategic approach to how you move forward. And I really welcome El Salvador for developing a draft law on regulatory improvement, which basically underpins this whole initiative through the law. But we also importantly find across OECD countries that you really need political leadership to support this kind of work. And again, who are the loci of policymakers, of senior policymakers in the executive or politicians in your legislative body who will really embrace this agenda and help the administration move this forward? As I mentioned before, there are a number of institutions involved, and I'll go through that in a minute. I'll cover these issues in a minute. If I could get the next slide, please. So again, just some data, just some data kind of on the strategic approach to regulation making. This is data from OECD countries, and there are 35 OECD countries when we compiled this data. So you can see the vast majority of them have a minister responsible for this, have a dedicated body like the one here. So again, most OECD countries really do have a consolidated strategic approach to regulatory improvement. I'm not sure whether Manuel will show sort of similar data, but in Latin America, you would not see evidence of this to nearly the same degree. The next slide.
And one more. As I mentioned, there are a lot of institutions, thank you. There are a lot of institutions involved in this, and they all have differing roles. And I think it's important to kind of distinguish who does what in this kind of complicated picture of governing. Ministries are ultimately responsible for the design of regulation. They're the ones who use the regulatory management tools that I'll describe in a bit. And they need to use those tools actively and well. And one thing that we find is that, and hopefully this will emerge in El Salvador, is oftentimes governments develop a networked approach. You know, people who are responsible for regulatory improvement in the Ministry of Economy might kind of find their colleagues in the Ministry of Agriculture and try to link together so there's a consistent approach to how you regulate across the government. We find very importantly that one needs to look downstream in the whole regulatory improvement agenda. It's not enough just to design a law well. It needs to be implemented well. And it's the regulators, it's the inspectorates, it's the enforcement agencies. They're the ones downstream. They're the ones who are actually, at the sharp end of the law, making certain that businesses and citizens adhere to it. And again, they need to understand this whole agenda as well. Like I say, it's not enough. It's a fallacy to think that if you just write a good law, it'll take care of itself. No, you need to look further downstream. And then finally, we believe strongly that you need an oversight body that will kind of orchestrate this whole process. And again, we're very pleased that El Salvador has the OMR here, which again is a fairly unique body in Latin America. So again, we applaud El Salvador for having the vision to really create an oversight body responsible for all of this. The next slide, 1, 2, 3. I'm going to talk a little bit about these management tools. This is usually kind of the sharp end of regulatory improvement, if you will. This is what most people focus on, and the poster child of regulatory improvement in most countries is regulatory impact analysis. And this is a pretty well understood system across governments about how you can kind of address some of those issues I mentioned early on about how you define a problem, how you sort of seek alternatives, how you weigh costs and options, and ultimately how you identify the best approach. And again, as I say, most countries do this in a roughly similar way. But I think what's important for El Salvador to consider is in developing your own regulatory impact system, what are you trying to achieve through it? One can basically have many different goals, and we can see that when countries, the system that ultimately evolves really needs to address what you're trying to do with it. And again, some countries use RIA strictly for a burden reduction approach. Many European countries kind of got into better regulation from the reducing administrative burdens, and their RIA systems very much have almost a singular focus on reducing administrative costs or reducing compliance costs. Other countries have used it very much as a transparency vehicle in order to show that the government is responsive to the wishes of the community. Others use it for accountability. Many countries use it to control bureaucracy. In fact, I'd probably argue that it took its roots in the United States exactly with that the agencies had very strong regulatory powers, and the White House couldn't control them. So in a way, they put RIA in place just to slow the whole process down. And again, you see evidence of this in many countries. So, your RIA system is going to need to kind of evolve into what you're trying to achieve. So again, it's that's why they look quite different in many places. The next slide. And one more. And so I've tried to here capture, kind of what's best practice and what's common practice. On the left-hand side is sort of best practice. I mean, this is where you really, you identify the issue, you make a careful assessment, you find a number of options, you do some cost-benefit analysis, weigh those, ultimately to come up with a decision. But I have to say that most countries really follow the policy-based evidence much more. Basically, there's a problem that's on the evening news, and the minister wakes up and says, like, oh my gosh, we need to come up with a regulation. And basically, most of the evidence is kind of backfilling because the decision's already been made. So again, how you develop a system to do this well is quite important. And next slide, please. And again, we've kind of identified two issues on RIA. One is that, ultimately the governance of RIA really matters. I'm probably sounding like a bit of a broken record, but you need to make certain that political leaders support this.
that ministers will see that by going through this process, they won't make mistakes. They won't have to revise laws and regulations later down the road. One also needs to find incentives for public officials to do this. Most people in ministries and agencies, they hate doing RIA. They see it as a chore. They see it as an administrative requirement. So again, trying to incentivize them to do RIA well is quite important. And again, as I mentioned earlier, it's really important to involve the stakeholder community in the RIA process. It's from them, it's from business, it's from consumers, it's from citizens that you will come to understand what impacts this regulation is going to have across society. So again, getting them involved in the process is really fundamental. Now, if I could go down to the 5th bullet, I think this is really important that, as I mentioned earlier, the RIA system that eventually evolves in El Salvador, it has to reflect the legal culture here, the administrative practices, and almost like the ethos of the whole government. It's a real mistake to think that, well, since Mexico's RIA system is really good, it's going to work in El Salvador or some other countries. This really needs to grow organically. You can't cut and paste it in. And I'll come back to that point in a little bit. If I could get the next slide. Maybe in the interest of time, go down 1, 2, 3. Maybe I'll go all the way down to challenges in the governance and methodology. One more? 2 more? 3 more? There you go. So what do we, and these are challenges that we find across OECD countries. These are countries that have really been doing this for quite some time. As I mentioned earlier, oftentimes RIA is done too late. It's done too late to inform decision making. It's too late to inform policy making. RIA needs to be done proportionally. You don't have to do a RIA of every law or every regulation that's coming through the system. You really need to identify the big ones, the important ones. I'll skip down. The requirement to consult is so important. So many RIAs that we see are done without a proper consultation process. Again, if you don't talk to stakeholders to get their views before you legislate, you're really missing this opportunity. So again, these are challenges that will take many, many years to overcome, but I just wanted to address some of them. Next slide, please. One more. If I could go to stakeholder engagement. Thank you. Again, as I mentioned earlier, the only way that you can get information is through a process of communication, of consultation, or of participation with stakeholders. And again, it's important to distinguish that public consultation can involve many different forms. One is simply you, as a government official, are telling the public what you're going to do. That's at the bare minimum of requirement. I think more importantly, for instance, in the RIA process, is to develop some kind of a consultation where you're trying to get feedback from them as well. You're saying, here's a law, what's wrong with it? And they will give you feedback that you might incorporate. And ultimately, and not that many countries do this, but I think there's more and more evidence of sort of participatory rulemaking, where actually you sit down in a room with all the relevant stakeholders and you kind of come up with a participatory approach to solving a problem. So again, there are very many different forms of public consultation. I think it's also important to kind of note that it's both an administrative requirement in many jurisdictions, but more and more it's becoming kind of like a mindset. I mean, I'm not sure whether the open government movement is well known in Latin America, but again, policy making, decision making is much more open now to trying to get the views of the affected community into the process. And ultimately, if done well, we really believe that public consultation really does support trust in government. And that's in really big short supply. I'm not sure about El Salvador, but in a lot of the countries that I work with, that's a precious commodity. And again, finding ways to get the government closer to and promote trust in what it's doing is a real essential ingredient. If I could skip down to the challenges. Go down 3, 1, 2, 3. Again, and across the OECD, we find many challenges that governments face when it comes to stakeholder engagement. I'm sure many of these are relevant here. One thing is, oftentimes citizens don't know how to participate in the rulemaking process. It's not enough just to put up a website.
They need to know they have the right, and they have to need to know that they have the ability to do that. But ironically, I think what we find is there's, at least in OECD countries, there's a lot of information overload. It's almost like there's a data dump of information that governments are putting out there that doesn't really help. If participation, if literacy is low, having too much opportunity for it almost kind of breaks the system down. Also, we find routinely that well-organized interests know how to participate. And small, disenfranchised citizens, small consumer interest groups, they don't know how to work the process. So again, one really needs to be careful to reach out beyond just the usual suspects who are oftentimes really know how to use the system well. And again, and importantly, I think in many jurisdictions, even when stakeholders do have the chance to inform the rulemaking process, they don't see any evidence of change. Many countries have what's called a notice and comment process, where a country puts out a draft regulation and asks for comments, but they never change. So citizens get this strong feeling like, the government's just going through the motions here, that there's no, it doesn't really matter. So again, many challenges when it comes to consultation. How am I doing, Manuel, on time? Okay. Why don't you skip the next slide and maybe go down to why reviews of existing regulations, question mark. Go down one more. Two more, one more. Down. There, one more. This is kind of the last kind of management tool I want to talk about. So regulatory impact analysis tries to make assessment about what a law's impacts might be. It's done while the law is being developed. But reviews, evaluations are carried out after the law has been enforced for a while to try to understand whether it's working. And this, we find, across OECD countries is not done very well. There's much more emphasis placed on RIA than on what we call ex post. And we find that to be quite worrying, because ultimately all regulations are experiments. You really don't know what's going to happen when you regulate. There's a degree of uncertainty. Whereas once the regulation has been enforced for a couple of years, you probably know what the impacts will be, who's benefiting, and to what degree. So again, it's important to do this after the fact. Also, it's important to recognize the fact that the stock of regulation, all of the regulations that El Salvador has carried out for its existence since their constitution is very, very large. Whereas the regulatory impact analysis only looks at the flow, it only looks at what's new. So again, one really needs to take a step back and do these kinds of retrospective reviews. It's also important to recognize that by reviewing existing regulations, it can really feed into the policymaking process so you can learn from your mistakes and come up with new and better regulations. And again, I think careful evaluation really does build political support when done well. But again, we find, can you have the next slide? We find that if you look at kind of these regulatory management practices, whereas, like the dark blue bars represent the current state of play for OECD countries, whereas all OECD countries have consultation and nearly all of them have RIA, only about 2/3 do evaluation, which again, I think is just, it's a terrible lost opportunity. So again, I would really encourage El Salvador to think carefully about not just focusing on RIA, but really doing these ex post reviews. And if you could go one slide, I won't get into the, can you go down to the slide that says implementing regulatory improvement? Keep going. Sorry, I've had too many slides. I just want to take a step back. I've kind of talked to you a lot about, who the institutions are, what tools they might use, but, how can you make this happen here in El Salvador? And we've done reviews of probably 30 OECD countries and probably 10 non-OECD countries. So we really have a large body of knowledge when it comes to, how do you make regulatory improvement happen in a country? And I just want to take you through a couple of points that I think are, you probably need to be reflecting on all the time. I made this point earlier. Leadership is critical, both institutionally and also, from an individual perspective. I think El Salvador is well placed to have the Office for Regulatory Improvement, but again, getting this into the interest of policymakers
is a real critical challenge moving forward. We think it's really important that you have to take a system-wide approach. In many countries, you might find one ministry that might be doing this or another, but again, you're not getting the benefits of this whole of government approach unless it really is done across the system. I mentioned this earlier, the context matters. El Salvador is really different from other countries you might be looking to for good examples. Certainly look to those countries. But again, your system has to be your system. It really needs to be developed, by you internally, organically, so it addresses, the particular needs of lawmaking and rulemaking here in El Salvador. The next slide. I think it's important to recognize that regulatory improvement takes time. You're in this for the long haul. Getting the law adopted, that's the first step. That's not the last step. And again, if I reflect on other countries, to really get this ingrained in kind of the lawmaking and the administrative culture easily takes 10 years. And it's probably, I think you need to be sober about this. There will be setbacks. You're not going to get it done in one go. And again, I think that institutionalizing this through the Office of Regulatory Improvement is really important. It's also important to focus on implementation. Again, having a law, creating a body is not enough. You really need to see this on the ground. And finally, it's probably important, like right now, to think about how you're going to assess moving forward. What kinds of performance indicators, should you create to make certain that you see that you're on the road and that you're moving forward. So again, it's a challenge. I wish you well, and please see the OECD as both a moral supporter and a technical supporter for implementing this really important agenda here in El Salvador. So it's been a pleasure having the chance to talk to you. Thank you. Muchas gracias. Quiero agradecer profundamente a el OMR, el Organismo de Mejora Regulatoria, a la Fundación Fomilenio y a Jaime Campos en particular y su equipo por invitarnos a estar el día de hoy aquí y que ustedes estén el día de hoy aquí. La política regulatoria no puede dejar de verse como una de las principales armas que tienen los gobiernos para promover crecimiento inclusivo, el crecimiento que le llega a toda la gente, no solo a los de arriba. Es el nuevo concepto que utiliza la OCDE, crecimiento inclusivo, porque decimos crecimiento económico y desarrollo social. El crecimiento inclusivo ya incluye el desarrollo social. Un crecimiento que le llega a los distintos estratos de la sociedad y todos se benefician. ¿Por qué? Porque una buena regulación promueve el emprendedurismo, la innovación, la inclusión social, y eso hace que se generen buenos empleos, más empleos. En caso contrario, malas regulaciones tienen como consecuencia mucha burocracia, muchos trámites que no tienen sentido de ser, y eso genera informalidad, y la informalidad no genera crecimiento. En la OCDE nos pusimos a la tarea de tratar de medir un poco cómo estaban los países de Latinoamérica, un grupo de ellos, en el establecimiento de las herramientas y las políticas para promover estas buenas regulaciones, o como decimos en la OCDE, regulaciones de calidad. Junto con el BID hicimos este proyecto
que forma parte de una serie de estadísticas que ya recolectamos de Latinoamérica de forma tradicional, que le llamamos en inglés Government at a Glance, el gobierno en una sola mirada. Y lo hicimos en Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. Nos enfocamos exclusivamente al proceso de emisión, implantación, evaluación de regulaciones subordinadas. La idea detrás de esto es ver, la OCDE tiene sus 11 principios de mejora de política regulatoria y ver cómo los países de Latinoamérica han al menos implementado algunos de esos principios con un enfoque solo hacia regulaciones subordinadas, es decir, no leyes primarias que emanan del Congreso, sino las leyes, los reglamentos que vienen después, acuerdos, directrices. Estos fueron datos que se recolectaron en 2014, en 2015 se analizaron y luego salió en el 2017 la publicación. La siguiente filmina, por favor. Es la publicación en donde viene estos datos. Al final de la filmina viene también el vínculo donde pueden descargar este paper, working paper. El OMR lo ha estado tuiteando con el link. Y los invito a que lo revisen. Y ahorita les voy a presentar los principales resultados. La siguiente, por favor. Lo que tienen enfrente ustedes es lo que definimos en la OCDE como un indicador que mide la regulación de los productos en el mercado. Ahí está la gran cantidad de los países de Latinoamérica, incluyendo El Salvador. Este indicador no lo recolecta nuestra área de División de Política Regulatoria, lo recolecta el Departamento de Economía de la OCDE. Y ellos, a través de un cuestionario, miden qué tanto la regulación de estos países y de los 34 países de la OCDE, también lo usamos más amplio, tiene un control sobre las barreras al emprendedurismo, barreras al comercio y a la inversión, y qué tanto el gobierno sigue en control de la economía a través de empresas, el dueño de empresas. Pueden ver ahí ustedes el ranking. El Salvador está muy bien posicionado, al ladito nada más de México, pero aún así y solo por encima del promedio de la OCDE. Esas son buenas noticias, por abajo del promedio de Latinoamérica. Pero aún así siguen siendo niveles muy altos comparados con el gran grupo de países de OCDE. Esto mide restricción en la economía por parte de la regulación. Entre más alta es la barrita, más restrictivo es. Y tenemos estudios en la OCDE que hacen un vínculo directo entre estos indicadores y el nivel de productividad a través de mecanismos de competencia. Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando tú tienes barreras al emprendedurismo, no hay competencia, no hay empresas nuevas. Cuando tienes barreras a la inversión y al comercio, igual, las empresas locales no compiten con otras nuevas y por lo tanto no ofrecen buenos productos, no tienen incentivo a innovar, incentivo a competir, a ser cada vez más eficientes. Y todo el mundo se perjudica. Y todo es por las malas, o en gran medida, por las malas regulaciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Qué podemos hacer para mejorar el estado de la regulación que se opone a la competencia y al crecimiento? Una política de mejora regulatoria. ¿Sí? La siguiente, por favor. De estos 7 países nosotros medimos qué están haciendo estos 7 países, como comenté al principio, para adoptar una política regulatoria. En esta medición no está incluido El Salvador, porque todavía no nos presentaban, no éramos amigos todavía. Ya que llegó Jaime, ya nos hicimos grandes amigos. Y de estos
tenemos ahí la política que de 7 países, 5 tienen una política regulatoria explícita. ¿Y a qué nos referimos a una política regulatoria explícita? Que realmente haya en una ley, en un decreto presidencial diciendo el Estado promueve la política regulatoria y tiene este objetivo. ¿Sí? Y luego ya vemos qué elementos tiene esa política regulatoria hacia adentro, ¿no? Tenemos que de los 5 países, 5 sí trabajan en coordinación intergubernamental, en el cumplimiento y aplicación de la regulación, porque conforme vas bajando hay unos temas, por ejemplo, que son preocupantes. Por ejemplo, la supervisión de la regulación y la evaluación ex post. O sea, la supervisión de la regulación tiene que ver con el hecho de que efectivamente hay principios de mejora regulatoria y los ministerios y agencias de gobierno cumplen con esos principios y hay alguien que les dice, ¿los estás cumpliendo bien o los estás cumpliendo mal? Que esa es la parte para que nosotros la OCDE es fundamental para iniciar un proceso de mejora regulatoria. Ahora, también pueden darse cuenta cómo hay un enfoque mucho de costos, hay un enfoque mucho de simplificación administrativa, de ver cuánto le cuesta al ciudadano, a los empresarios, tener las malas regulaciones, lo cual es bueno, pero también se tiene que tomar en cuenta otras cosas como esto que dije, la supervisión. La siguiente, por favor. Los países de la OCDE han decidido ubicar, de Latinoamérica, han decidido ubicar sus oficinas de mejora regulatoria en distintos ministerios. Ahora, podrán ver que varios nombres se repiten de países porque los países tienen a veces más de una agencia que promueve la calidad regulatoria. Un ejemplo muy claro casi siempre es de que hay una agencia que se dedica al impacto regulatorio y hay otra agencia diferente que se dedica a la simplificación administrativa, ¿no? Desde el punto de vista de la OCDE, de repente como que hay muchos organismos y es mejor que se concentren en una sola agencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que hay 5 países que tienen un organismo de supervisión, de los cuales 2 lo tienen en el centro del gobierno, 2 en el Ministerio de Finanzas y 1 que no está centralizado o lo tienen en distintos. ¿Qué es la experiencia que indica aquí la OCDE? La experiencia que nosotros hemos encontrado es de que pues el organismo de supervisión tiene que estar cerquita del verdadero poder. Porque la mejora regulatoria es una autodisciplina. Es una disciplina que se autoimpone el propio gobierno para ser más eficiente en su emisión de normativas. Entonces es el gobierno mandando al propio gobierno, pero entonces la persona de adentro tiene que estar cerca de la cabeza para que pueda tener este poder de obligar a los otros a hacer las cosas. Por eso es de que centro de gobierno, ministerios de finanzas y economía, que tradicionalmente son los poderosos y los que tienen la capacidad de obligar a las otras agencias a tener esas medidas. La siguiente, por favor. Esta fue la única medición que hicimos explícita de los 7 países de la América Latina, que tiene que ver con consulta. Tiene que ver porque uno de los principios básicos que recomienda la OCDE es que las normativas, las regulaciones, tienen que estar basadas en evidencia. Evidencia de que hay un problema, evidencia de que se justifica la acción del gobierno, evidencia de que la regulación fue la mejor alternativa en lugar de una campaña de información, en lugar de un impuesto, de un subsidio o de no hacer nada. Y recolectar esta evidencia y llegar a esa conclusión es complicado. Una de las principales maneras de lograrlo es a través de la consulta. La consulta no se trata de que el gobierno renuncie a su obligación de emitir normatividad. No, es recolectar información. Dice, no, es que me va a capturar, es que solo los que quieren que no sea van a comentar. Digo, al final de cuentas no está obligado el gobierno a hacerles caso. En ningún país de la OCDE viene la práctica de que lo que me comentan yo lo tengo que hacer. No, o sea, es para evaluar, considerar, y una buena práctica sí es responder y decir, mira, tu comentario no procede porque si hacemos esto el país se va en llamas, ¿no?
Yo es un ejemplo extremo, pero trato de hacer mi punto que sea claro. La consulta es recolectar información, evidencia. En este caso tenemos una distribución amplia de la práctica de consulta en América Latina. Tenemos el caso de Perú, que es muy incipiente, y tenemos el caso de México, inclusive también Brasil, México muy por encima del promedio de la OCDE, Brasil también por encima del promedio de la OCDE. Este tipo, la consulta es sumamente importante porque legitima las normativas. Hace que se sienta que el proceso democrático de participación ciudadana también se pone en la consulta. Repito, no es de que se le tengan que hacer caso a todos los comentarios, pero sí es recolectar evidencia para tomar una mejor decisión, o al menos, porque esto tuvimos un problema. Cuando estamos haciendo este estudio, que lo hicimos también a nivel OCDE, como ya mencionó Nick, los de la Unión Europea no les gustaba porque decían es de que, o sea, lo que provee la RIA y la consulta no es lo que tiene que decidir el político. Al final el político tiene que balancear distintos objetivos de política pública y objetivos políticos inclusive. Es válido. Lo que hace la consulta y la RIA es proveer de información para tomar una mejor decisión. La siguiente, por favor. Aquí es importante, cuando hablamos de consulta, diferenciar dos momentos. Lo que se da a conocer como la consulta temprana y lo que se da a conocer como la consulta ya posterior o ya durante el proceso. La consulta temprana, los precursores más fuertes fueron es el Reino Unido y ahora la Comisión Europea lo hace. Ellos tienen inclusive algo que se llama Green Paper, un libro verde. A diferencia del libro blanco, que todo el mundo está más o menos familiarizado, que es como una documentación, un recuento de las cosas, un Green Paper es un reporte que el gobierno presenta porque está surgiendo un problema, parece ser que allá afuera hay un problema, y la agencia de gobierno prepara un reporte diciendo, a ver, se está presentando una situación, esta es la evidencia que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos? Y pedir al público que participe. El gobierno puede delinear algunas líneas de acción, pero nada definido, y la gente comenta y hace comentarios. De hecho, el Reino Unido tiene su guía para preparar los Green Papers. Y esto es lo que se conoce como consulta temprana. En el inicio del ciclo de la gobernanza regulatoria, cuando el gobierno estábamos sufriendo de muchas inundaciones. No, es que las inundaciones es porque las mineras están acabando con los cerros. Bueno, a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a hacer una consulta para ver si efectivamente investigar y meter más información, ¿no? Estaba leyendo un artículo que las enfermedades que ya se consideraban como enfermedades muertas, como el sarampión o la tosferina, han tenido un resurgimiento en países de Europa y como Estados Unidos, por una psicosis que se creó de que las vacunas creaban autismo entre los niños. Y ese ha sido el resultado. Entonces, bueno, vamos a hacer una consulta para ver cuál es la razón del problema en lugar de meter una regulación ya de lleno. Sí queda claro cuáles son los dos distintos momentos. Entonces, aquí en Latinoamérica, la mayoría hay una distinción en las etapas. Uno, lo que encontramos es de que no se hace de forma sistemática la consulta, depende de la voluntad política del ministro en turno, con excepciones muy importantes como la de México, y en Brasil los que hacen la consulta son los organismos reguladores independientes, los de energía, los de telecomunicaciones, que tienen un alto grado de independencia. Y se enfoca más que nada cuando ya tenemos un instrumento, cuando dice, ahí te va la ley en contra de la minería. En México se quejan mucho los stakeholders diciendo, oye, es que ya no me das opciones, o sea, tú ya estás estableciendo un sistema regulatorio con tu norma, cuando pudimos haber hecho un paso atrás y tener una discusión para ver cuál es la mejor alternativa. La siguiente, por favor. Sobre impacto regulatorio, solo
3 países, entre 3 y 4, dependiendo del criterio que se vean, hacen intentos de RIA, claro, con la excepción de México, ¿no? México aquí sí es un verdadero outlier en todos estos. Y esto es muy preocupante. Esto sí es muy preocupante porque no se ha creado la cultura de establecer un sistema que revise de manera automática si la norma es lo que más nos conviene. Nick mostró su gráfica, a mí me encanta esa, ya se la voy a robar para la siguiente presentación, en donde dice, está el problema, luego viene el análisis, las alternativas y luego viene la decisión. Eso es lo que es el RIA. Pero la mayoría, y por muchos cargos de políticos, es, hay un problema, decisión de regular, punto. Es más fácil sacar malas regulaciones que buenas regulaciones. Y hacen un daño tremendo. Dado el crecimiento de la violencia y el crimen en México en los últimos años, el estado de Colima se perpetraban muchos asesinatos a través de motocicletas, los sicarios de motocicletas. Entonces, un congresista local, porque México es federación y cada estado tiene su propio congreso, y esa era materia de nivel regional, dijo, lo que vamos a hacer, hizo una pequeña investigación y se enteró de que en Colombia, que tenía el mismo problema hace tiempo, decían, el problema es de que no vemos la placa de la motocicleta, porque está muy pequeña, no sabemos quién es el dueño. Si suponemos que es el dueño, podríamos hacer la investigación y atrapar a los culpables. Pues como no tengo la placa, lo que vamos a hacer es de que todos los que manejan motocicletas tienen que traer esos chalecos amarillos horribles con el nombre de la placa en la espalda. El congresista local de México lo que no supo es que Colombia abandonó esa idea. Y en México la aprobaron así en fast track, ¿no? ¡Pum! Lo único que lograron fue la primera reunión anual de clubes de motociclistas protestando frente al Congreso. O sea, ese es un claro ejemplo en donde se regula el vapor y no se están pensando bien las causas. Y se sacan soluciones que aparentemente van a resolver el problema cuando realmente no lo van a hacer. Entonces, la violencia en Latinoamérica es de que se tiene que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos da mucho gusto que aquí en El Salvador ya se estén haciendo esfuerzos serios por establecer este sistema de impacto. Como dijo Nick, esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia para lograr un verdadero cambio dentro del gobierno, porque lo que los funcionarios que están allá afuera haciendo las normativas, las regulaciones, tienen que entender es que el RIA les va a venir a ayudar y a facilitar su trabajo una vez que hace un esquema sistematizado. Nosotros lo hemos visto, ahorita, toda la semana estuve yo en Perú hicimos una evaluación de impacto, la evaluación integral de política regulatoria, hicimos las recomendaciones, ya tenemos 2-3 años trabajando con el Perú, y es bien satisfactorio ver cómo ha ido cambiando el chip, cómo ha ido cambiando el punto de vista y el paradigma de los servidores públicos. En Perú hemos tenido la oportunidad de dar un curso, 3 veces hemos dado un curso de impacto regulatorio, el curso sello de la OCDE, que dura 3 días, 20 horas y se ven cerca de 10 casos de estudio para entender cada una parte de esto. Se lo hemos dado al gobierno central del Perú, al regulador de energía, al regulador de infraestructura de transporte. Y te das cuenta cómo va cambiando su punto de vista, se dan cuenta que la RIA es algo que les ayuda en su trabajo. Ojalá y tengamos la oportunidad de hacer algo similar aquí en El Salvador. La siguiente, por favor, porque ya me pasé un poquito, ya voy a terminar. Bueno, esto no es sorpresa. Los países de Latinoamérica pues se enfocan muchísimo en tratar de simplificar el acervo regulatorio. Pero es que, y aquí sí quiero yo hacer esta analogía de a veces lo fútil que es el esfuerzo de la simplificación administrativa. Piensen que la nueva regulación, que es donde salen los trámites, es como un chorro de agua que va cayendo, ¿no?
es la nueva regulación que va saliendo. Cada vez saca una nueva ley y en esa ley vienen otros 20 trámites, etcétera. Y luego abajo tienes un balde de agua, de esos grandes, una gran olla, no sé cómo les digan aquí, ¿no? Donde está la regulación actual. La simplificación administrativa es como llegar con ese balde y tratar de usar un filtro, pero así de este tamañito chiquitito, ¿no? Vas filtrando el agua porque el agua está sucia, porque es de mala calidad y tú quieres mejorar la simplificación administrativa. ¿De qué sirve que le estés simplificando los trámites cuando siguen cayendo regulaciones de agua turbia? Cuando siguen cayendo malos trámites. ¿Sí se fijan? O sea, hay que hacer un trabajo doble. Hay que establecer un filtro al inicio para que salgan las normas con trámites sencillos, trámites que ya son digitales, ¿no? Trámites que cumplen con el objetivo sin generar muchas cargas. Y al mismo tiempo también vas a filtrar la base de abajo. Entonces por eso es que los esfuerzos en Latinoamérica de simplificación nunca llegan a nada. Porque ya después de que simplifican 20 trámites ya hay 20 nuevos. Porque como no hay RIA, cada vez salen más. Entonces es como que pues agarras y llega la ola, ¿no? Construyes tú tu castillo de arena, llega la ola y te lo tumba y otra vez empiezas y otra vez. Así. Bueno, la siguiente. Este es otro tema, la evaluación ex post. Es ya temas más avanzados, pero que se tienen que tomar en cuenta. Yo siempre digo, simplificación administrativa es como mejora regulatoria 1.0, como la licenciatura. RIA es como la maestría y evaluación ex post es ya ser doctorado, ¿no? Evaluación ex post tiene que ver con ver la norma, el objetivo por el cual se planteó la norma. Se sacó la ley de desarrollo integral de la selva salvadoreña. Su objetivo era hacer un desarrollo, digo, no sexista, es un ejemplo, ¿no? Su objetivo era desarrollar sustentablemente actividades económicas, sacar de la pobreza a grupos sociales que estaban ahí, etcétera. Ya lleva 10 años la ley. ¿Ya se cumplió ese objetivo? Y ese es un trabajo complicado. Es un trabajo porque no es simplificar el trámite que vienen ahí en la ley. Es ver la ley como un todo y ver cómo ha influido en la economía y en la sociedad salvadoreña para ver si ha cumplido con el objetivo. Por eso digo que es doctorado, porque ya es una parte, pero se tiene que hacer. No hay sorpresa de que en los países de Latinoamérica realmente no se ha hecho, que es la última gráfica de la derecha. ¿Cuántos países se han puesto a hacer esto? Pues solo 2 o 3 leyes primarias son ordenadas. Un caso loable aquí es el Congreso chileno estableció una oficina que se encarga de hacer una evaluación de las leyes que están funcionando por si las quieren modificar, lo cual tiene sentido, ¿no? Oye, hay que modificar la ley de salud. ¿Por qué? Porque no funciona. Ah, ¿ya te aseguraste que no funciona? Y si, o sea, ve en qué partes no funciona para entonces mejorarla. Bueno, la siguiente es un resumen de los que acabo yo de mencionar, ¿no? Aquí yo quisiera enfocarme en la segunda, que dice: los organismos de calidad regulatoria promueven el uso de buenas prácticas regulatorias, pero la mayoría de los países carecen de funciones de supervisión claras. Cuando el encargado, el paladín de la mejora regulatoria, el que tiene que promover esto, no le hacen caso y no logra que los ministerios y agencias, las secretarías, cambien de comportamiento, regulen mejor, pues realmente no se está logrando nada. Y eso es lo que hace falta en Latinoamérica. El Salvador ha ido por ese camino, como ya comenté, desde lo que hemos documentado, porque ya hicimos estudios de México, de Chile, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, estamos haciendo de Argentina, y hasta donde sabemos, un organismo con las características como el OMR solo tiene México con su COFEMER. Entonces es apenas el segundo que nosotros identificamos que tiene un poder de supervisión definido que puede hacer que la mejora regulatoria funcione. La siguiente, por favor. Hay muchas cosas que por hacer. Se tiene que ver la mejora regulatoria desde un punto de vista holístico, general. Se dan cuenta ahorita cómo en plática se vincularon las distintas herramientas.
Simplificación administrativa no es efectiva si no va acompañado de un buen RIA y si no se piensa en ex post, y a la vez todo esto se informa con consulta, que al mismo tiempo solo se va a lograr si hay buena supervisión. Ese es el modelo holístico que se tiene que tomar, porque si no, por separado las piezas no necesariamente funcionan. Hay que hacer RIA, hay que hacer ex post, hay que hacer mucho trabajo. El OMR vemos que va por buen camino y espero que todos ustedes lo apoyen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nick y Manuel Gerardo, por estas brillantes alocuciones sobre la experiencia de la OCDE en diferentes países, no solamente en el ámbito de América Latina y del Caribe, sino a nivel mundial. OCDE ha emitido una serie de documentos de trabajo en la cual se plasman estas recomendaciones que hoy muy gentilmente nos han compartido esta mañana con el auditorio. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para nuestros invitados. Me han hecho pasar ya algunas de ellas y en la medida que nosotros comencemos a hablar y a abrir la discusión, espero se sumen otras más. Tengo estas dos preguntas iniciales para Nick. Nos pregunta de nuestro amable auditorio si es lo mismo mejorar que simplificar. ¿Cuál es el enfoque de mejora regulatoria que es mejor? ¿Regular por ministerio o regular por sectores? Esa es la primera pregunta con la cual quiero iniciar esta discusión, este debate. Tú me dices, Nick, si has logrado comprender el alcance de la pregunta. That was very clear. It's very clear in its thinking. It's a great question. And I think, I don't think it's an either or. I think clearly one needs to think about how and why you simplify, or how and why you improve. I didn't have a chance to put a slide up, but oftentimes simplification programs are motivated by various principles. From our point of view, one of the best ones is a simplification program that's driven through a competition lens. So are laws, regulations, requirements, do they limit competition in a market? That's a great way to simplify. But many countries do other ones. I mean, many countries look at simplification through a small and medium-sized enterprise lens. Like again, and we found there's a lot of data that shows that regulations are more burdensome on smaller firms than on larger firms. So again, you might want to think about, can you exempt small firms from certain kinds of regulation? And again, that's a good lens to look at it as well. I think more recently, there are simplification programs that look through a gender lens or an inclusion lens or a poverty lens. Again, do regulations systematically disenfranchise various parts of the population? Again, so I think it's more important to think about how you simplify than whether it's simplification or improvement. I think they're linked. But again, I think it's a good approach to kind of simplification and improvement is to go through a regulatory portfolio and get rid of all of the anti-competition regulation, and then maybe go through it again to make certain that those regulations don't have excessive administrative requirements. So I would see that kind of as a simplify and improve. I mean, that would be a very, very good model. I think it's also a good question about, do you do this by ministry, by sector? Competition authorities would say you do it by markets. You look at a market. I would probably say that you want to look at it through a policy area. Again, I think some of the best evaluations, they cast a pretty wide net.
For instance, a number of countries struggle with obesity. Obesity, its problems go well beyond markets or sectors or agencies. Again, a Ministry of Agriculture, a Ministry of Health, Ministry of Economy, all might have regulations which could support better outcomes, say, for obesity. So again, I think it's better to look at policy issues in the broad as opposed to looking at them too narrowly. But one thing I would really advocate against is doing regulatory evaluation, regulation by regulation. You're really missing kind of getting these synergies towards really improving kind of more broader societal issues. Muchísimas gracias, Nick. Una segunda pregunta que nos hace llegar el amable auditorio, a ti, dirigida a Nick, es: uno de los principales obstáculos de la mejora regulatoria, como tú lo mencionaste durante la presentación, es la inercia burocrática. ¿Qué acciones específicas podrían llevarse a cabo para salir de ese estado de inercia? Nick. Another good question. I think ultimately when you think about bureaucrats, the whole point of a bureaucracy is to exercise control. So again, it goes, bureaucrats like regulation. I think there are a couple of mechanisms that can be thought about. Obviously, putting in place platforms that allow business and citizens to complain about regulation is a good way to change the minds and hearts of bureaucrats. I mean, if they're confronted by people who think regulations are not working in the interest of the broad regulatory community, that's a strong signal. So some countries put in place kind of a business government dialogue, on a permanent footing where these would meet once a month, say, and businesses or citizens would come forward and put forward their complaints. That's one approach to address it. Another way to kind of force the bureaucracy to reform itself is through sunsetting or having evaluations be built into the law itself, having them be required by law. So again, some jurisdictions say that this law, this regulation will be sunsetted. It will be expunged from the books in, say, 7 years' time, unless it's reviewed. Again, so you tie the review process to the law itself. You don't leave it to the discretion of bureaucrats. That's two ways. Maybe the third way, and again, this is kind of at the fore, and I think since you're developing your own RIA system now, is actually to embed the thinking about how you're going to evaluate something in the RIA process itself. So as you're developing a new law, think about how it's going to be enforced. Think about what kinds of data that you need to make certain that it's serving the public interest. And then maybe develop some threshold criteria that if these red flags go up, maybe then you need to review it. So you can already start thinking about the review process as you're developing new laws and regulations. So there are a number of techniques that you can embed. But again, I think it's important that you do really try to embed this kind of thinking about it's not enough just to do RIA. You really need to do evaluations and reviews further down the stream. Muchísimas gracias, Nick. ¿Hay alguna otra pregunta que nos puedan hacer llegar? Gracias. Tenemos otra pregunta para ambos. La RIA, la evaluación de impacto regulatorio, señala la persona que nos hace llegar la pregunta, es ex ante. Y también hay evaluaciones ex post.
¿podrían las encuestas de percepción de utilidad y garantía ser más simples que hacer costosas las evaluaciones ex post? Manuel Gerardo, ¿o no? Muy bien. Entiendo que la naturaleza de la pregunta va relacionada con el hecho que yo les comenté que la evaluación ex post es una cosa complicada, ¿no? Entonces aquí la idea es ver cómo hacerla menos complicada, incluyendo encuestas de percepción. Bueno, definitivamente eso ayuda. La razón por la cual, y aquí ya me complementará, los países, las agencias de gobierno encuentran complicado, costoso hacer la evaluación ex post, es que precisamente no se recolecta información sobre el desempeño de la regulación. En un mundo ideal, cuando se prepara la RIA de una norma, se tiene que establecer la meta que se quiere lograr lo más definitivo, posible, ¿no? Idealmente, el mundo ideal, reducir la tasa de obesidad en los niños del 15% al 10%, ¿no? Algo así sería lo ideal, si no, algo un poco más amplio. Y en el medio toda una serie de indicadores de desempeño que se deberían, e indicadores de medición, que se deberían de recolectar durante la vida de la implementación de la norma, precisamente para llegar a esta evaluación ex post y que sea más sencillo. En la práctica no se hace y por eso es que es complicado. La encuesta de percepción es muy importante para identificar los focos rojos, identificar dónde están los principales problemas de la normativa, pero definitivamente no es la única para hacerla menos costosa la evaluación ex post. Lo ideal, repito, es ir recolectando información a través de cuando se va implementando la norma para esa información. Y muchas veces en la RIA se debe preguntar, ¿qué indicadores estás considerando para medir el desempeño de tu norma que eventualmente pueden llevar a la evaluación ex post? Así debería ser, ahí debería indicarse y el daño de la normativa debería hacerse. Ahora, lo cierto es que dentro de los gobiernos la cultura de evaluación es muy baja. Todos los gobiernos quieren inaugurar un nuevo hospital, pero nadie quiere evaluar después cómo está funcionando, ¿no? Entonces, es lo mismo. Nick, you want to add something? No, I think that was a great answer. I think perception surveys are a good way to kind of test the market, say. But I mentioned this earlier. I mean, all regulations, they create winners and losers. And if your perception survey is just talking to the losers, say business who are paying the cost of, for instance, a regulation on occupational safety, you're obviously not going to be getting the full balance. So again, I think it's a good first step to see if there's a problem out there. But again, you probably need to dig a little bit deeper and maybe talk to some of the people who didn't answer the survey. Again, you need to reach to a broader community. So I would certainly concur with the points that Manuel made. Bien, muchísimas gracias. Amigos, nosotros como organismo de mejora regulatoria, junto con el gobierno, estamos por presentar en las próximas semanas una propuesta de ley de mejora regulatoria. Está claro, como se ha dicho durante las exposiciones, que no basta tener una buena ley si no se asegura el cumplimiento de la misma. Quizás para cerrar este evento me gustaría finalmente cerrar esta discusión en torno a cuáles serían recomendaciones puntuales que, de acuerdo a la experiencia a nivel mundial y específicamente de Latinoamérica, nos darían a ustedes como organismo de mejora regulatoria. Maybe just to recount some of the points that I made on the last slide. As Manuel also mentioned, you're in it for the long haul. Make certain that it suits El Salvador. This needs to be homegrown. I think there are lots of good practices that the OEC could bring to you. But again, I think you really need to have a conversation
say with the OECD and amongst yourselves in terms of would these practices work here or not. And again, I think in the same way that you want to evaluate regulations, you probably want to evaluate yourself at a certain point in time, just to make certain that you're on the right track and that you are genuinely supporting good evidence-based policy and that regulatory improvement does not just become an administrative hurdle. That's one of the key things we need to watch out for. Lo que yo agregaría es de que recuerden que Roma no se construyó en un día. Tiene que haber un balance entre dar resultados prontos, pero bien enfocados, y lograr integrar dentro del gobierno de El Salvador la cultura de mejora regulatoria. Ahorita, dado que van a iniciar ustedes, ¿no? Es como con los gorditos cuando nos decidimos a poner a dieta, yo todavía no lo decido, pero el día que lo decida, seguramente a René, lo sabe, René, que ahora René, ha bajado muchísimo de peso. Los primeros kilos son bien fáciles, ¿no? Baja rapidísimo 10, 15, ¿no? Y ya nosotros más difícil. Como organismo con su nueva ley, asegúrense de tener ciertas ganancias tempranas para generar credibilidad, resultados, pero también aprendan a manejar las expectativas del gobierno y de los otros grupos de interés, de que este es un proceso que lleva tiempo y que para que la cultura de mejora regulatoria ya sea parte de El Salvador van a pasar varios años. Entonces es una doble tarea, ¿no? Sí, ganancias tempranas, pero al mismo tiempo manejo de expectativas para alcanzar el objetivo de largo plazo. Las ganancias tempranas pueden ser programas de simplificación administrativa, las famosas guillotinas regulatorias, ¿no? En donde ustedes pueden revisar, seguramente ustedes tienen regulación que data de 1930 y tantos, como todos los países, ¿eh? Todos los países las tienen, ¿eh? Entonces realmente es hacer una revisión, vayan a su diario oficial, el equivalente, vean lo que no funciona y sacan un decreto donde eliminen todo. Eso seguramente van algunas que estaban ahí aplicándose mal, otras ya eran letra muerta, pero es una ganancia temprana. Y ahí empiezan a construir. La base realmente de una cultura de mejora regulatoria en largo plazo es un buen sistema de RIA acompañado de la consulta y revisiones del acervo periódicas también acompañadas de consulta. Y para lograr llegar a ese punto, toma años. Muchísimas gracias. Quiero agradecer muy personalmente la visita que este día nos ha hecho Nick Malichev y Manuel Gerardo Flores de la OCDE. También agradecer su presencia. Vamos a cerrar este foro público y quisiera hacerlo con un fuerte aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias.